como las Fuerzas Armadas. Tal cual, Mirna, está hablando la ministra del Interior y que asiches a esta hora refiriéndose a esta reunión de balance del estado de excepción constitucional en el sur de nuestro país. La escuchamos. Es por ello que nos parece importante mantener todas las acciones de control preventivas, los copamientos, los puntos de control para evitar que estos hechos de violencia aumenten. Y en paralelo seguir en las acciones investigativas en conjunto con el Ministerio Público para desarticular las bandas que operan en la zona. Particularmente las regiones que han sido y provincias más golpeadas son Arauco, Tirúa, Ercilla y Victoria, foco donde van a estar nuestras próximas acciones para obviamente seguir en la reducción de los datos. Me adelanto a las preguntas en relación a los ríos. Los hechos de violencia también nos preocupan y ocupan. Hemos estado desplegados en conjunto con Carabineros en nuevos puntos de control. No hemos visto una agudización de estos incidentes, pero sin duda esperamos que el fortalecimiento de las investigaciones, que también ha tenido resultados por parte de la Policía y el Ministerio Público, como también las acciones preventivas en las rutas, en los puntos de control que están desplegados, vamos a ir evaluando semana a semana los resultados que se obtengan. Hasta la fecha seguimos a pie firme de mantener las medidas preventivas y complementarias que en conjunto han dado buenos resultados. Preguntas. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. En la Cámara, un grupo de diputados crearon la bancada transversal del norte. Hay parlamentarios que, si bien son mayoritariamente opositores, sí hay parlamentarios oficialistas dentro de este grupo. Esta bancada ha pedido que se decrete estado de excepción en el norte. Incluso amenazaron con no aprobar la prórroga del estado de excepción constitucional en el sur. Quería preguntarle, ministra, cómo se toman esta advertencia y qué peso tiene en la toma de decisión, considerando que dentro de esta bancada también hay parlamentarios tanto del Partido Socialista como de la bancada del PPD. Primero, no somos para nada partidarios de las amenazas y siempre desde el primer día como gobierno hemos puesto foco en lo que ocurre tanto en la región metropolitana como lo que ocurre en el sur y también en el norte. Es por eso que hay más de 12.000 millones de pesos disponibles hoy día para enfrentar el crimen organizado. Hoy se encuentra en Arica nuestro subsecretario. Hace muy poco fui a Antofagasta a mostrar parte del despliegue que hacemos en conjunto como Estado con todas las instituciones que participamos, y el día de mañana espero estar en Tarapacá también para dar cuenta de distintas acciones. Coincido con los parlamentarios y parlamentarias en los resultados que esperamos. Creo que en torno a los medios tenemos que hacer un análisis mucho más exhaustivo para ver si efectivamente lo que ellos proponen logran los resultados esperados, y en esa línea tenemos algunas diferencias como gobierno y esperamos poder conversarlos con los distintos parlamentarios como también con las autoridades de la zona, porque no vamos a dejar que la delincuencia y la inseguridad avance en nuestro país, especialmente también en nuestro norte, y el día de mañana vamos a estar realizando anuncios como posteriormente la participación por parte de las autoridades, yo con el subsecretario de Defensa y posteriormente también la ministra en su momento. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Estamos en vivo para Tu Día de Canal 13. Quiero mantenerme en la zona norte de nuestro país, principalmente por el tren de Aragua. Entendemos que el subsecretario Monsalve está trabajando en ese mismo tema en el norte de nuestro país, pero ayer él también confirmaba que uno de los líderes de esta banda habría ingresado a nuestro país de manera total y completamente legal. ¿Tienen identificadas a otros líderes de esta banda? ¿Estaría ya desarticulado el tren de Aragua en nuestro país? Como ustedes saben, ya hemos logrado en conjunto con el Ministerio Público detener a más de 30 personas involucradas con esta banda. Obviamente no somos complacientes, sino que seguimos activamente persiguiendo e investigando quiénes son las distintas facciones que operan en nuestro país, y estamos trabajando tanto con las personas que han ingresado por la vía regular como también dando fuertes señales en torno a la migración irregular, específicamente con aquellas personas que vienen a delinquir a nuestro país. Quiero ser muy clara, esas personas no son bienvenidas en Chile y van a ser perseguidas y expulsadas según los procedimientos que hemos establecido como país. Hola, ministra, buenos días. Durante la jornada de ayer, el ministro de las Express, Giorgio Jackson, dijo en una transmisión en internet que la escala de valores de quienes llegan hoy al gobierno, la escala de valores y principios en torno a la política no solamente vista del gobierno anterior,
sino también frente a la generación que nos antecedió, dice él. Dice, por ejemplo, que tienen infinitamente menos conflictos de interés. Quería saber si usted, como ministra del Interior, comparte esa apreciación, y también me gustaría saber la opinión de la ministra Fernández, considerando que ella integra uno de los partidos políticos que estuvo previamente en el gobierno. Primero creo que hay que tomar las palabras que ha dicho nuestro presidente. Partimos este gobierno sobre hombros de gigantes. Este es un gobierno que está constituido por múltiples generaciones, diversas miradas políticas que pretenden contribuir al desarrollo del país. Pero sin duda tenemos también el deber de aprender de los aciertos y errores, no de las generaciones, sino de los gobiernos anteriores, para desafiarnos a hacerlo mejor. Me quedo con ese mensaje en torno al desafío de nuestro gobierno. Ya, ahí tenemos entonces palabras de la ministra del Interior en La Moneda. Ahí está también Gabriela Alegría. Importante porque efectivamente el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se encuentra en Arica. Va a reunirse con el gobernador Jorge Díaz, quien estuvo ayer también en nuestro programa. Pero vamos al contacto a esta hora con nuestro corresponsal enviado especial, ¿no es cierto?, de Tele 13, Alejandro Rivera. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está la situación a esta hora ahí, en Arica? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, aquí en las afueras de la Fiscalía Regional, a la espera de la llegada del subsecretario del Interior, situación que debería ocurrir dentro de los próximos minutos. Es la primera reunión que él va a tener aquí en la zona con el persecutor regional, y luego tiene una intensa agenda durante el resto de la jornada. Ya lo decías tú, se va a reunir con el gobernador, también con representantes del gobierno comunal, con dirigentes de la sociedad civil, todos ellos preocupados de la situación de violencia que se está viviendo particularmente aquí en esta comuna, y sobre todo con lo que se supo durante las últimas jornadas, estas amenazas que fueron ampliamente reproducidas a través de redes sociales, principalmente dirigidas a carabineros que estaban en este caso apostados en las cercanías del Cerro Chuño, que es la zona en donde, según la Fiscalía ha indicado, se está trabajando para poder determinar si existe más presencia de crimen organizado. Hay 27 personas, más de 30 en realidad, ya lo decía hace un rato atrás la ministra del Interior, que durante una investigación de 8 meses fueron identificadas como integrantes de una célula del Tren de Aragua en este lugar y se encuentran ahora detenidas. Anoche tuvimos la oportunidad ayer de conversar con el fiscal Mario Carrera sobre este tema en relación a una declaración que le entregó indicando que estaba desarticulado en la zona. Él hizo una precisión, está desarticulada esa célula y de alguna manera no descarta la posibilidad de que se puedan rearticular otros grupos que están vinculados también a este grupo. Por lo tanto, de alguna manera eso es algo que se tiene en consideración, y por esa razón estas reuniones con el subsecretario del Interior van a ser bastante importantes aquí en Arica. Alejandro, te quiero insistir en el Cerro Chuño porque yo sé que tú has estado allá, has estado reporteando, se establece, tal como tú señalas, ¿no es cierto?, por parte de las policías, que ahí hay un foco, ¿no es cierto?, donde estarían operando estos integrantes, ¿no?, de este cartel. Decir solamente antes de tu respuesta, Alejandro, que a mí me parece extremadamente importante que se esté dando esta importancia a una organización criminal tan poderosa y que tiene efectos tan devastadores en la región. O sea, qué bueno que las policías, que el ministerio, que el subsecretario, aquí tuvimos al subsecretario de Prevención del Delito, esté el Estado completo poniendo todas las herramientas que se necesitan para parar esto ahora. Vuelvo entonces a la pregunta, Alejandro. Tú que has estado en el Cerro Chuño, ¿nos puedes describir qué es lo que pasa ahí? Bueno, es un lugar, es el lugar que hace un tiempo atrás estuvo en el centro de la polémica también por lo que tenía que ver con los polimetales, ¿cierto? Es esa población que se encuentra ahí, que debió en algún minuto haber sido demolida hace 7 años atrás. No se hizo, esas casas comenzaron a tomarse por personas que obviamente no tenían vivienda, y luego de eso, a raíz de la inmigración irregular, comenzó a generarse entonces un campamento, y lo que se ve cuando uno sube ahí es primero una pobreza extrema de personas que probablemente no tienen nada que ver con toda esta situación. Pero en ese contexto es donde los integrantes de este grupo, de este cartel de Aragua, y puntualmente de la célula que funcionaba aquí en Arica, ocupan como base de operaciones, ocultos detrás de toda esta situación de pobreza, viviendo en condiciones ellos también bastante pobreza, muy precaria, se nos comentaba ayer el fiscal regional.
pero conscientes de que su labor responde lógicamente a los mandatos que les llegan desde Venezuela, en este caso de las personas que son sus líderes, y parte de eso es lo que se ve en ese lugar. Durante la noche, ayer estuvimos de hecho en la zona, en el Cerro Chuño, viendo cómo son los procedimientos policiales. Existe un carro policial que está ahí, y hay que decirlo, haciendo la diferencia con lo que ocurre en otras zonas donde la violencia es bastante notoria, como en el sur del país, acá los recursos todavía son limitados. Acá no existe, por ejemplo, un carro blindado para que los carabineros puedan hacer eventualmente un patrullaje, y se sabe que en el interior de esa población hay armamento de guerra. Ellos están conscientes, ellos han visto fotografías, ellos saben que ese es un riesgo que están viviendo al ingresar con vehículos que no están preparados para eso, ni siquiera con armaduras o chalecos antibalas que están preparados para un armamento de guerra. Los chalecos que ocupan carabineros son solamente para pistolas. Alejandro, ¿qué dicen las personas? O sea, imagínense ustedes, cualquiera de nosotros, ¿no?, que nos dicen que el Tren de Aragua está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo viven esa inseguridad y lo que significa, ¿no es cierto? Todo lo que aparece en los medios, la peligrosidad, que se va a carabineros, que amenazan, que tienen una red completa. Es una industria del delito, pero además de formas tremendas, formas que no habíamos visto en Chile, porque ellos no tienen código alguno y sus maneras, ¿no es cierto?, de proceder son absolutas y enteramente violentas. Entonces, ¿cómo vive la persona, el ciudadano, ¿no es cierto?, común, que está ahí enfrentándose a ese peligro todos los días? Claro, miren, es un tema porque nos decía ayer el fiscal y también personas aquí en el centro de Arica, en el paseo 21 de mayo, principalmente comerciantes. Una de las armas, entre comillas, que tiene este grupo es el miedo, es el temor que infunden en la población por el tipo de delito que cometen, por el tipo de homicidios que cometen y la forma en que los cometen. Que no vale la pena detallar acá, pero son detalles escabrosos que se conocen ya en la comunidad ariqueña de cómo se han encontrado algunos cuerpos en la zona. Principalmente en este caso entre ajustes entre ellos, digamos, porque si alguno de los soldados que eventualmente son mandatados para hacer una determinada misión, por llamarlo de alguna forma, no lo cumplen, no tienen ningún reparo en eliminarlo. Estos grupos funcionan así. De hecho, parte de los cuerpos que fueron que fue encontrado en el Cerro Chuño, se tiene entendido que era anteriormente un soldado del mismo Tren de Aragua que estaba, digamos, sepultado en ese lugar. Oye, Alejandro, te quería hacer una pregunta a propósito de dos polémicas o problemas que acompañan la visita del subsecretario del Interior. Yo entiendo que él ayer en el Congreso tuvo reuniones formales con comisiones relativas al tema seguridad, pero también con parlamentarios de esta bancada transversal por la seguridad en el norte, muchos de ellos de la coalición de gobierno, que exigen o piden de alguna forma que se hagan las cosas distintas, como que un estado de excepción que sea más amplio que para una sola región. Es decir, algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, en la macrozona sur. Que ¿por qué no se toma esa determinación? Y por otra parte, frente a lo que tú nos detallabas con respecto a temas de equipamiento, que entiendo que hay informes de inteligencia bien potentes en esa área, muchos dicen tendría que haber llegado con eso ya, no a una reunión para decir, bueno, quizás lo traemos, algo así. ¿Qué información manejas tú? Claro, es parte de lo que se va a dialogar ahora. Se va de hecho a conformar un grupo de trabajo que está dirigido puntualmente al crimen organizado aquí en la zona. Es una de las tareas que viene a hacer el subsecretario Monsalve, y claro, también conocer la inquietud de las autoridades locales. Yo conversaba ayer con el alcalde de la ciudad, Gerardo Espíndola, y él me decía que él no se niega a la posibilidad de un estado de excepción, pero acotado en los lugares en donde efectivamente esta situación se está dando. Y lo otro que me hacía ver es que estos grupos en pleno estado de excepción, de hecho, comenzaron a conformarse. Entonces, de alguna forma da a entender, a qué está llegando el subsecretario, da a entender que la situación, al parecer, no sería la solución más rápida, simplemente establecer un estado de excepción y se va a solucionar todo. Entonces es un trabajo multisectorial con distintas instituciones que tienen que estar entonces coordinadas para poder hacer frente a esta banda. Ahí va ingresando el subsecretario para la reunión con el ministro. Sí, con tenemos el fiscal, bien digo. Correcto, ahí hay varias reuniones que tiene hoy precisamente el subsecretario del Interior, tal como tú señalabas. Vamos a estar muy atentos a esas gestiones, ¿no es cierto? Porque es muy importante también, Alejandro,
Alejandro, para los ariqueños, para las personas, ¿no es cierto?, de la región, saber que el Estado está ahí, presente, y que se está haciendo cargo de realidades que han ido lamentablemente recrudeciendo, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con no solo estas bandas delictuales que tienen despliegue, ¿no es cierto?, en la región, sino que además hemos visto lo que significa el sicariato, lo que significa el secuestro, lo que tiene que ver con la trata de personas, es decir, temas que atemorizan a cualquiera, convengámoslo, Alejandro. Así que, Alejandro, qué lástima que no haya podido entrar caminando el subsecretario del Interior. Pero para verle. oportunidades. ¿Tendremos alguna oportunidad, Sí. crees tú, para poder conversar con él o no? Sí, después de esta reunión, él tiene planificado tener un encuentro con la prensa. En realidad, después de todas las reuniones, comúnmente me ha tocado acompañarlo en distintas regiones y él suele acercarse a los medios cuando la agenda así lo permite. Después de esta sí va a haber un punto de prensa, tenemos entendido. Y sobre lo último que decía Mirna, hay un detalle que no tiene que dejar a nadie indiferente. El alcalde de acá de Arica, preguntándole precisamente sobre la presencia del Estado y la comparación que se puede hacer con otras zonas en Chile donde claramente esa presencia no existe y está reconocido incluso por autoridades. Él dice que aquí en Arica estamos a un paso de que eso ocurra y por eso es el momento ahora de poner freno a esta situación que se está viviendo aquí en el norte del país. Muy bien, Alejandro, te agradecemos entonces. Vamos a estar en contacto contigo ante cualquier novedad, por cierto, esperando ahí también declaraciones del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Estamos contigo, muchas gracias.